Capítulo 46. Kaigaku no estaba muy seguro de qué pensar cuando el abuelo, no, sensei, le envió un cuervo pidiéndole su regreso. No sabía qué esperar en absoluto cuando llegó al familiar huerto que no había visto en casi un año y medio. Tampoco sabía muy bien qué pensar de este lugar. Tenía algunos buenos recuerdos aquí, pero algunos que preferiría olvidar también, en su mayoría lidiando con cierto molesto mocoso de pelo amarillo. Al menos no se toparía con dicho mocoso ahora, gracias a los kami, aunque no tenía idea de cómo Zenitsu, entre todas las personas, logró pasar la selección final. El anciano estaba cuidando a algunos de los melocotoneros y lo vio mientras deambulaba por el camino. Kaigaku. Gracias por venir tan rápido. Llegaste al menos un par de horas antes que él. Inmediatamente el rostro de Kaigaku se frunció. ¿A él? Preguntó, con la voz tensa. Será mejor que no sea quien él pensaba que era. Si viera un solo cabello del mocoso, se daría vuelta y se alejaría. Sensei simplemente negó con la cabeza, pasando una mano por lo que quedaba de su cabello gris. Una Asira. Eso sorprendió al joven cazador de demonios. ¿Asira? El anciano asintió con gravedad. El demonio. Kaigaku se limitó a mirar al anciano. Había oído rumores, por supuesto, pero no había pensado que fueran ciertos. ¿Realmente existe un pilar demoníaco? Preguntó en voz baja, atónito. Abuelo, sensei asintió en solidaridad. Afirma conocer la forma de respiración original de la que surgen todas las demás formas, pero los katas deben haberse degradado con el paso de los años, porque dice que algunas cosas se han perdido, pero si estudia todos los estilos, debería poder recuperar la forma de respiración original. Verdadera forma. El cerebro de Kaigaku no estaba funcionando y aún tenía que ponerse al día. Simplemente había demasiado, ¿por qué estamos trabajando con uno de esos monstruos? Se encontró gritando. El viejo suspiró. Ha sido examinado por múltiples Asira y aparentemente se convirtió en un demonio durante un período de años debido a algún tipo de arte con sangre. Kaigaku se sintió pálido. ¿Las artes de la sangre ahora pueden convertir a las personas en demonios? Preguntó con voz ronca. El abuelo se encogió de hombros. Esta es la primera y única vez que he oído hablar de ello. Bueno, toda su vida se volvió más aterradora. Y ese no era un listón bajo. Y él es una Asira. Lo era antes de convertirse en demonio y ha estado bajo supervisión constante hasta ahora. Nadie lo ha visto tocar ni siquiera una gota de sangre humana o siquiera un cabello con la intención de comer. Supuestamente, duerme en lugar de comer. ¿Supervisión constante? ¿Por cuánto tiempo? Preguntó Kaigaku, y no entró en pánico. Él no lo era. Y destruiría a cualquiera que dijera lo contrario. Casi 2 años en este momento. Por múltiples Asira. Kaigaku miró fijamente a su sensei durante varios segundos antes de negar con la cabeza. Esto tenía que ser un truco. Podría haberse escapado, me han asegurado que no lo hizo. Sacudió su cabeza lentamente. Créeme, Kaigaku, tengo mis propias reservas, pero Ubuyashiki-sama me pidió que lo ayudara. Así que lo haré. Sin embargo, hizo una pausa y miró hacia él, afortunadamente, camino vacío. No, espera, estaban bien porque los demonios no podían salir durante el día. Bien. Odiaba cómo ese pequeño dato de información lo había sacudido tanto. El viejo continuó. Te quería aquí por si acaso. Tengo un par de aprendices aquí ahora y necesito asegurarme de que estén protegidos. Sé que has ascendido varios rangos desde que te fuiste y. Bueno, hay pocos otros en quienes confiaría. Más. Kaigaku sintió que se relajaba un poco ante eso, y luego enderezó su columna con altivez. Bueno, me he vuelto bastante hábil como Tsuchinoe. El viejo simplemente puso los ojos en blanco ante Kaigaku. Ya veremos en breve, mocoso. Pero todavía hay algunas cosas que debes saber. El joven reprimió su ira con más que un pequeño esfuerzo, pero aún así lo logró, apenas. ¿Cómo qué? Preguntó. Como el hecho de que puede caminar bajo la luz del sol. Kaigaku se congeló. ¿Qué? Esto, tenía que ir en contra de alguna regla en alguna parte. Nezuko estaba seguro de ello e hizo planes para enviarle una carta al propio Ubuyashiki-sama. Y luego Tanjiro. Y luego Shinobu-san. Y luego Kanroji-san. Y luego su madre y Urokodaki-sensei. Aunque principalmente su madre. Le gustaría ver qué pensaban todos de un pilar que prácticamente la secuestró a ella y a sus compañeros. Y en su lugar había estado tratando de secuestrar a Aoi-san, quien no tenía experiencia alguna en este tipo de misión. No es que lo hiciera, pero al menos no tuvo problemas para luchar contra los demonios.
Sin duda, esto tenía que ir en contra de las reglas. Y no las estúpidas reglas de Uzui-san de que él es una especie de kami. Nunca había oído nada más ridículo en su vida. Al menos ella y Zenitsu estaban en la misma página allí. Ahora resopló enojada, vestida con el maquillaje más feo que jamás había tenido la desgracia de ver mientras Saunashira los conducía al barrio rojo. Al menos había conseguido una explicación detrás del maquillaje. Él se lo había explicado cuando ella intentó hacerse cargo después de ver sus desastrosos intentos porque al menos había tenido algo de experiencia. Si te ves bonita cuando lleguemos allí, A atraerá demasiada atención y B traerá representantes de casas de las que no queremos ser parte y tendré que rechazar, lo que simplemente atraerá más atención. Se preguntó por qué él no parecía tener ningún problema en llamar la atención sobre sí mismo, con su extraño tatuaje en el ojo o su uniforme sin mangas, sus bandas alrededor de sus bíceps o su cabello de color claro. Tal vez simplemente se había convertido en una distracción para caminar. Si es así, ciertamente funcionó. Al menos sabía lo suficiente sobre maquillaje como para cubrir ese tatuaje para esta misión. Ahora casi parecía respetable. Casi. Eso no fue muy agradable. Se dio cuenta de que sus pensamientos giraban en espiral debido a su ira y respiró hondo para calmarse. No le gustaba mucho Uzui-san ni la misión en la que estaban, pero también entendía preocuparse por la propia familia. Puede que ella se haya opuesto o no a la idea de tener 3 esposas, pero eran su familia, y al menos podía identificarse con eso. Entendía lo que era saber que alguien más estaba en peligro y no poder hacerlo. Nada al respecto. Esa era la única razón por la que ella estaba de acuerdo con esto fue una mala idea. Realmente debería haberle preguntado a Tanjiro si sabía acerca de esta misión antes, pero hubiera querido cumplirla por su cuenta. Había estado cegada por su propio orgullo y ambición en el momento en que Uzui-san les preguntó. Eso había sido antes de que se sentara y pensara en ello y en lo mal que podría ir todo esto, pero para entonces ya había aceptado la misión y escribir una carta había sido el único otro plan que se le ocurrió y que no había ocurrido. Ya se ha probado, según Uzui-san. Claro, dijo que estaría allí para cuidarles las espaldas y que la sacaría, pero ¿no era esta la misma misión que habían emprendido sus esposas? En aquel en el que ellos, supuestamente shinobi experimentados, habían desaparecido. Es cierto que en realidad no se suponía que lucharan contra los demonios una vez que los encontraran, Uzui-san les había ordenado específicamente que no lo hicieran, pero si el demonio los reconociera y atacara primero. Estaba inmensamente agradecida de que Aoi no hubiera sido secuestrada y llevada a esta misión. Ahí tienes, Sumiko, la voz profunda del pilar del sonido la sacó de sus pensamientos. Le tomó un momento darse cuenta de que él le había estado hablando. Bien. Ese era su nuevo nombre. Te he confiado a la casa Tokito. Señaló el gran edificio al que los había acompañado hace apenas un par de minutos. Por un momento, su estómago dio un vuelco. La idea de tener que vivir su vida aquí y no volver a ver a su familia nunca más, no, ella estaría bien. Ellos se encargarían de todo más tarde. Cualquier deuda o lo que fuera se arreglaría y ella tenía un acto que desempeñar. Así que se inclinó, ignorando que Zenitsu prácticamente estaba discutiendo con Uzui-san. Era dulce que estuviera tan preocupado. Aún así, ella había aceptado esto, así que lo cumpliría. Por favor, cuídame, dijo en voz baja. Trabajaré duro. Oh, qué niño tan educado, dijo la mujer con una sonrisa. Entra y te mostraré tu habitación. Con eso, Nezuko entró y se volvió para mirar a Uzui-san y sus otros 2 compañeros por última vez. Luego respiró hondo, se giró y siguió a la mujer al interior del edificio. Kaigaku no sabía qué esperar de este demonio Ashira que podía caminar bajo el sol, pero no fue lo que obtuvo. Honestamente, solo pudo mirar con incredulidad cuando el tipo apareció el día después de que Tsuguko lo hiciera. Primero, era bajo. No es tan bajo como Sensei, pero tampoco muy alto. En segundo lugar, era joven, como Zenitsu joven, y ya una Ashira. ¿Qué, fue eso porque era un demonio? Kaigaku no estaba celoso. En tercer lugar, era, bueno, amable, feliz y educado y muy diferente a cualquier otro demonio del que hubiera oído hablar o conocido. Eso, no tenía sentido. ¿Cómo podría ser este tipo el demonio pillar que había venido a entrenar con Sensei? Luego vio a Kamado y Sensei entrenar y se quedó con la boca abierta. Su mandíbula permaneció allí hasta mucho después de que terminó la pelea. El niño podría seguir el ritmo del abuelo. Con cualquier estilo que estuviera usando. Nadie podía seguir el ritmo de Gr. Sensei. No tan atrás como Lignin Tsuguko podía recordar.
Sin embargo, a pesar de esto, el anciano se mantuvo firme y, si no fuera por su pierna, bien podría haber ganado. Esa velocidad era la razón por la que Kaigaku estaba tan orgulloso de su estilo. Una vez que escuchó sobre otros estilos, todavía quiso seguir aprendiendo Lightning Breathing. La fuerza significaba mucho, claro, pero según su experiencia, la velocidad era lo que realmente ganaba las peleas. Por primera vez, realmente consideró que el niño había dicho la verdad acerca de que su estilo era el origen de todos los estilos, y casi podía ver llamas en su espada, donde solía ver chispas de los golpes del abuelo. ¿El sol respira, eh? Luego lo descartó. El rayo fue superior. Fin de la historia. Este tipo era lo suficientemente bueno como para usar bien su estilo. Eso fue todo. Sin embargo, tenía que preguntarse cómo el niño se volvió tan bueno a una edad tan temprana. Y tal vez lo preguntaría, porque él también quería ese tipo de poder. Tal vez. Cuando la batalla simulada, que Kaigaku apenas podía seguir, terminó con la espada de Kamado en el cuello de Sensei y la espada del anciano en ninguna posición para devolver el golpe, Sensei se rió. Entiendo lo que quieres decir. Ciertamente es un estilo interesante, pero vi algunas áreas de mejora. Comencemos. Fue algo impresionante, y muy frustrante, la rapidez con la que el demonio se ganó al abuelo, no, Sensei. Ga. Estúpido Zenitsu, haciéndolo pensar eso sobre el viejo. Justo como lo había hecho el mocoso de pelo amarillo, incluso si no hubiera sido de pelo amarillo en ese momento. Sin embargo, su aparente edad y su capacidad para ganarse al anciano parecían ser los únicos dos rasgos que tenía en común con Zenitsu. Era de voz suave, educado, firme y estable, dispuesto a trabajar duro y no parecía tener miedo de, bueno, de nada. Excepto Kaigaku. Lo cual era, extraño. Vale, era más como si el tipo estuviera, desconfiado de él. El Tsuguko no podía entender por qué. Por mucho que odiara admitirlo, ciertamente no era su punto fuerte. El demonio pudo vencer a Sensei y, desafortunadamente, Kaigaku no pudo. Incluso lo había intentado. Habían practicado después de que Kamado se fue para comenzar con los ejercicios de Sensei ese primer día. No vio mucho al demonio después de eso. No es que ese hecho le molestara. Lo que sí le molestó fue el hecho de que estaba atrapado entrenando a los nuevos reclutas mientras Sensei se concentraba en Ashira. Eso no lo puso celoso en lo más mínimo, ¿por qué lo haría? Al final de la semana, Kaigaku estaba listo para devolver a todos los mocosos inútiles al lugar de donde habían venido. ¿Por qué Sensei pensó que tenían algún talento o razón para estar en el Demon Slayers Course? Él no lo sabía. Tampoco sabía si era el cuerpo demoníaco supuestamente superior de Ashira o la feroz dedicación de Kamado, pero en ese momento, había completado todos los ejercicios de Sensei, ejercicios que a Kaigaku y a cualquier otro estudiante que había conocido le habían tomado años lograr. Lo que significaba que solo estaban esperando una tormenta para arrojarlo. Esa sería su prueba final, dejar atrás un rayo, como lo había sido para todos los estudiantes de rayos. Luego se convertiría en un ejercicio para ver cuántos rayos podía esquivar. Probablemente mucho. Kaigaku realmente no estaba celoso, enojado o resentido con el demonio entre ellos, que ni siquiera hablaba con él, y no había tratado de evitar al niño como lo habría hecho con Zenitsu. Fue una cautela mutua. Eso fue todo. Razón por la cual Kamado se acercó a él el día de la siguiente tormenta con una expresión extraña y lo que parecía una botella de vidrio en la mano lo tomó por sorpresa. Estaba tan concentrado en el tipo que se le acercaba que le tomó un momento darse cuenta de que estaba sosteniendo una pequeña botella de vidrio. Sin embargo, una vez que lo hizo, tuvo que pensar dos veces. Lo había llenado era sangre. Kaigaku puede haberse congelado o no en ese punto, sin saber qué hacer cuando el tipo le tendió la botella para que la viera por un momento y luego la envolvió en una tela gruesa. Aquí, dijo con una sonrisa. A diferencia de todas las otras sonrisas que Kaigaku había visto, parecía forzada. El chico mayor miró con temor el objeto envuelto. ¿Qué es eso? Un frasco de mi sangre. No estoy seguro de cuánto durará, pero debería durar mucho más que la sangre humana. Kaigaku parpadeó, incrédulo y disgustado. ¿Por qué querría eso? El chico ladeó la cabeza, como si sopesara lo que debía decir. Finalmente, decidió. Me he convertido en un progenitor más fuerte que Musan, bueno, al menos en lo que respecta a esto. Murmuró la última mitad de la frase mientras el relámpago Tsuguko se quedaba boquiabierto, luego volvió a su volumen normal. Esta sangre puede convertir a cualquiera en un demonio, se encogió mientras continuaba, mi demonio.
Y me refiero a cualquiera, ya sea un demonio o no. Entonces, si alguien se convierte en un demonio, o si te encuentras con un demonio que no puedes conquistar, o incluso si estás al borde de la muerte, esto, bueno, resolverán muchos problemas a expensas de crear otros problemas, con suerte más manejables. Vaya, otro se estremece, los demonios son solo eso inicialmente. Demonios. Atacarán a los humanos sin pensar, así que este es un último recurso, y tengo que enfatizar eso, pero hasta ahora todos los demonios que he transformado han obtenido sus facultades y todos sus recuerdos regresan rápidamente. Es, bueno, mejor que la alternativa. La Asira parecía sentirse cada vez más incómoda a medida que avanzaba la conversación, mientras que Keigaku se horrorizaba cada vez más. Una vez que el niño terminó, dio un paso atrás, mirando el brazo extendido con abierto disgusto. Luego ninguno de los dos se movió durante un rato. Finalmente, el demonio suspiró. Ubuyashiki-sama me pidió que comenzara a repartirlos. No estoy del todo contento con eso y no me gusta nada, pero, es mejor que alguien muriendo o siendo convertido en uno de los demonios de Muzan. Escutió el nombre del rey demonio con suficiente vitriolo que puso a Keigaku nervioso y se tensó, listo para huir o pelear. Afortunadamente, el chico ni siquiera dio un paso adelante. En cambio, sacudió la cabeza y luego levantó el brazo un poco más. Solo, si te conviertes en un demonio y recuerdas esto, bébelo lejos de Muzan o de cualquier luna creciente. De lo contrario, ponlo donde no se rompa y úsalo como último recurso. El Tsuguko sintió su boca moverse arriba y abajo silenciosamente durante varios segundos antes de tragar saliva y asentir, sintiéndose mareado mientras tomaba el pequeño bulto. Sí, dijo Kamado asintiendo que parecía tan incómodo como se sentía Keigaku. Por favor, solo, ten cuidado. Con eso y un asentimiento más, se giró y se alejó pisando fuerte. Un par de horas más tarde, él y Kamado corrieron en medio de la tormenta, tratando de esquivar tantos rayos como fuera posible. Bajo la lluvia. Ambos llegaron mojados, fríos y exitosos. Fue agradable ver hasta dónde había llegado respirando relámpago. Todavía no había logrado derribar la primera forma, pero había logrado esquivar cada rayo. Pronto obtendrás ese formulario, dijo Gr Sensei con una sonrisa mientras le entregaba a Keigaku un poco de té. Luego felicitó a Kamado y le explicó que su entrenamiento estaba completo, pero que si quería quedarse y asegurarse de haberlo incorporado completamente a su estilo durante 1 o 2 semanas, estaría bien. Luego le entregó té. Luego el niño bebió el té. ¿Qué? ¿Los demonios pueden tomar té?, preguntó, incrédulo. Kamado simplemente le sonrió, una sonrisa brillante y luminosa que lo hacía parecer incluso menos amenazante que cuando Keigaku lo vio por primera vez. Sí. Aunque, no demasiado. Realmente no sabía qué hacer con este tipo, y eso lo molestó. Así que soltó un che y volvió a beber su propio té. Tengen miró hacia la calle, contemplando lo que acababa de suceder. Nezuko había venido a su encuentro con Ashibara. Este último había informado que definitivamente había un demonio en la casa a la que lo habían vendido, mientras que el primero no había encontrado nada. Esperaron al tercer chico, pero luego Tengen les informó que Zenitsu había desaparecido. Kamado no lo había tomado tan bien. Para ser justos, él, actualmente no, niño con cabeza de jabalí tampoco lo tenía, pero esa chica tenía un temperamento que rivalizaría con el de sus esposas. Luego básicamente se disculpó por ponerlos en posiciones terribles porque, realmente lo había hecho. Simplemente había pensado que serían lo suficientemente jóvenes como para pasar desapercibidos. No serían objetivos como lo habían sido sus esposas. Oh. Ese había sido su proceso de pensamiento, pero ahora, de repente, se alegró mucho de no haber traído a la chica más joven que inicialmente había intentado reclutar en Kochos, y la idea de que el niño había desaparecido, podía imaginar lo que sus esposas pensarían de eso cuando, sí, las viera y se enteraran. Makio se enfurecería y gritaría, Suma rompería a llorar, eso lo odiaba, pero el peor sería Inatsuru. Ella simplemente lo miraba con esa mirada triste e incrédula que rayaba en una decepción tan profunda que bien podría deberse a una traición. Para ser justos, ¿no fue eso lo que había hecho? Había traicionado su buen juicio y había puesto a más personas, niños, en peligro para intentar recuperar a sus esposas. Les había dicho a los niños que corrieran, que sospechaba una luna creciente, que de ahora en adelante se movería solo. Estaba a punto de alejarse cuando Nezuko se levantó enojado. Espera ahí mismo. Le gritó con tanta autoridad que él se quedó helado de sorpresa. ¿De verdad crees que simplemente vamos a huir, así? Cuando nuestro amigo está desaparecido.
Puedes contarlo como muerto, pero nosotros seguro que no. A su lado, Ashibara asintió enfáticamente. Además, sé a qué nos enfrentamos. He visto lunas crecientes antes. Le hicieron pasar un mal rato a mi hermano y sé el tipo de poder que vamos a ver. Ahora que estamos aquí, ¿crees que simplemente daremos marcha atrás? ¿Que te dejaremos aquí? No. A chance. Él parpadeó, todavía sorprendido por su insubordinación, y su opinión sobre ella aumentó significativamente. Si ella era tan leal a los cazadores de demonios como para quedarse para ayudarlo, alguien que ciertamente no le agradaba. Luego sacudió la cabeza. Debes saber que te interpondrás en mi camino si te quedas. He entrenado contra una luna creciente. Insistió, acercándose a él con los puños cerrados a los costados. Ella le recordaba a Inatsuru pero con un temperamento más volátil bajo su firme determinación. ¿Tiene? Sus protestas murieron en sus labios. Esto es demasiado. Sois niños. Dijo finalmente, exasperado. ¿Cazadores de demonios o no? Se aseguró de no haber hablado lo suficientemente alto como para que los que estaban en la calle o en las casas cercanas lo escucharan, pero se estaba volviendo difícil no alzar la voz. Era una sirá. Entonces tal vez deberías haber pensado en eso antes de arrastrarnos aquí. Ella le respondió, mirándolo. Se encogió, incapaz de aplastar su culpa por eso. Cerró los ojos, respiró hondo y se calmó significativamente. Después de un momento, volvió a abrir los ojos, todavía mirándola fijamente, y preguntó con voz firme. ¿Pensaste en preguntarle a mi hermano sobre esto? ¿Sabes siquiera a qué Kizuki nos enfrentamos? Tengen se quedó helado. Honestamente, no se le había ocurrido que esta podría ser una misión que su hermano siquiera conocería. Había sido una sirá, claro, pero Tengen generalmente se encargaba de misiones encubiertas a menos que dicha misión requiriera algo específico que uno de los otros pilares pudiera aportar. Había leído sobre cada Kizuki, cómo eran, cómo derribarlos, etc. Pero nunca había pensado en preguntar sobre la situación que le había traído tal información a Kamado. No se había infiltrado en Kizuki para obtener esta información. Pero eso fue después de varios reinicios, según él. Entonces, ¿cuánto había sabido de antemano? Eso, fue un descuido muy grande de su parte. Y es muy posible que los mate a todos. Esto fue su culpa. No, respondió lentamente. No, no se me ocurrió hacerlo. Él era un demonio, en la mayor parte de sus vidas. Nezuko respondió. Luego se obligó visiblemente a relajarse y respiró varias veces más para calmarse. ¿De qué están hablando ustedes dos? Ashibara preguntó enojado. No tuvieron tiempo de explicárselo, así que nuevamente ignoró al niño. Si sobrevivían a esto, podría hacer arreglos para explicárselo al niño más tarde. Al menos enviaste la carta que te dejé ayer, como te pedí. Nezuko presionó. Él frunció el ceño pero asintió. Había ido en contra de su mejor criterio, ya que en realidad no había esperado a que llegara la autorización para encontrar a sus esposas, incluso si técnicamente había obtenido la autorización para la misión cuando sus esposas se habían infiltrado inicialmente. Pero la chica Kamado había sido tan insistente entonces como ahora. ¡Qué chica tan testaruda! Podía apreciar ese tipo de extravagancia. Lo hice, respondió con sinceridad. Ayer. Ella asintió de nuevo. Bien. Entonces alguien debería llegar pronto. ¿Esperarlo? Sabía que no debería haberle enviado esa carta a Ubuyashiki-sama. Incluso si el cuervo tardara solo un par de horas en volar hasta allí, Oyakata-sama tendría que aprobar una misión y luego encontrar a alguien que viniera a buscarnos, y eso si alguien de rango pudiera venir, replicó. Ella pareció pensar en eso. Bien, tal vez ella, pero también le pedí que enviara la carta a Kanroji-san, Shinobu-san, mi hermano y mi madre. Sin duda, ella se lo dirá a Urokodaki-sensei. No sé si el cuervo Kasuga llegará a mi hermano a tiempo. Dependerá de si está en el camino o no y si el cuervo puede encontrarlo a tiempo. Sin embargo, estoy seguro de que llegará a casa de Urokodaki-sensei. No tendrá a nadie a quien enviar y no podrá venir él mismo si está entrenando reclutas, dijo Tengen, molesto ahora. Ella solo sacudió la cabeza. No lo entiendes. Mi madre se asegurará de que alguien venga. Si crees que mi hermano o yo somos tercos o decididos, obviamente nunca la has conocido. Solo tenemos que aguantar tanto tiempo. Y así, hasta entonces, o si obtenemos confirmación del cuerpo de Zenitsu, nos quedaremos. ¿Sí? Ashibara gritó fuerte en acuerdo. Tanto Kamado como Tengen se giraron para hacerle callar.
Parecía confundido, pero no volvió a hablar, por lo que Saun Pillar volvió a centrar su atención en la chica frente a él. Además, necesitamos el dinero para pagar nuestras supuestas deudas, finalizó cruzándose de brazos enfadada. Por un momento, no vio a Kamado Nezuko, sino a Inatsuru. Ella le había recordado a su esposa antes, pero con la postura que adoptó y esa mirada desafiante, casi podría ser la doble de esa mujer. No podía decir que no a eso. Pero tampoco podía ponerlos en peligro. Entonces, tal vez podría mitigar el daño. Te quedarás sin importar lo que te ordene hacer, dijo suavemente. Los dos niños asintieron con firmeza. Muy bien. Pueden continuar en sus casas, pero en el momento en que tengan un problema, salgan. Especialmente si recibiremos refuerzos. Tomen, sacó 2 sobres y les entregó uno a cada uno. Dele eso al jefe de sus respectivas casas o a alguien que les lleve ese dinero. Eso debería ayudarlos a trabajar más libremente. Si no pueden encontrar nada en las próximas 4 horas, váyanse. Esa es mi condición. De lo contrario, llama mi atención. ¿Dónde estarás?, preguntó Kamado, levantando la vista del sobre hacia él. Alrededor. Si te topas con un demonio, haz suficiente ruido. Sé extravagante. Te encontraré. Ambos asintieron firmemente hacia él. Ahora solo podía esperar que cumplieran su palabra, pero honestamente, Tengen tenía un mal presentimiento. Lo que fuera que se había construido todo esto se derrumbaría esta noche. Él estaba seguro de ello. Y si realmente no podemos hacer nada, nos iremos, le aseguró Kamado. ¿Esperarlo? Ashibara preguntó enojado. Y en voz alta. Ambos lo hicieron callar nuevamente. Tienes tus órdenes. Ahora, vete, dijo Tengen con firmeza. Luego se quitó las tejas y aceleró sobre los edificios. Tenía un maestro de casa al que interrogar. Urokodaki Sakonji no tenía mucho miedo. De perder a sus alumnos prematuramente a manos de los demonios, sí. De que los demonios lo encontraran y se llevaran a la familia de su nuevo estudiante, sí. Pero, no mucho más. Él nunca había temido realmente a la muerte. Razón por la cual un repentino ataque de intención asesina lo hizo enderezarse y buscar un demonio. Le tomó un momento darse cuenta de que no olía a demonio, no olía a olores nuevos. Urokodaki-san, dijo una voz suave y agradable detrás de él. Entonces, ¿por qué infundió miedo en su corazón? Lentamente, se dio la vuelta en el claro en el que había estado cortando madera, pero se confundió aún más cuando vio a Kie acercarse a él, con una sonrisa en el rostro y una carta en la mano. Kie, dijo lentamente. ¿No habían superado ya los honoríficos? Al menos cuando él no le estaba enseñando a usar la espada. Acabo de recibir una carta de Nezuko. Parece que ha sido secuestrada. El corazón de Sakonji casi se detuvo. Otra vez no, pero espera, entonces ¿por qué había podido enviar una carta? Kie debió sentir la confusión porque continuó. Ella fue llevada por un pilar que dijo que tenía una misión para ella y sus compañeros asesinos, en el Barrio Rojo. Mi hija de 14 años. Al Barrio Rojo. Recuerdo que Tanjiro dijo algo sobre ir al Barrio Rojo. Barrio ligero después de un Kizuki, y ella todavía parecía igual de enojada por eso también. No a su hijo por decir algo, sino a la situación. Probable. Sí, yo también, asintió Sakonji, con el rostro pálido. Esa también había sido una luna creciente. ¿Cuáles eran las probabilidades de que se tratara del mismo Kizuki y la misma misión? Esto, podría salir muy mal. Kie simplemente asintió y continuó. Nezuko piensa que algo es sospechoso ya que aparentemente están persiguiendo a algunos shinobi que han desaparecido, probablemente debido a demonios. Se supone que es una misión encubierta. No sabía que tú, ni nadie, la habías entrenado para misiones encubiertas. Así que seguramente, esto debe ser un descuido por parte del pilar, ¿verdad? Esto no podría estar siguiendo las reglas del cuerpo, tragó saliva. Yo, escribiré a Ubuyashiki-sama, no es necesario. Me escribió y me dijo que todavía tenía que revisar esa misión en particular. Sin embargo, no sabe si tiene a alguien a quien enviar, especialmente porque es probable que se enfrenten a un Kizuki. Entonces la intención asesina venía de ella, podría haber sido una espada china, fácilmente. Sugirió que alguien aquí podría ir tras ellos, bueno, Sakonji ciertamente no podía, no cuando tenía estudiantes para entrenar, pero, tenía otros 2 pilares aquí que habían terminado su entrenamiento, yo, iré a preguntarle a Iguro-san y Shinafugawa-san. ¡Qué idea tan espléndida! Quizás debería ir yo también. Me gustaría conocer a este, Uzui-san.
Y de repente Sakonji no estaba del todo seguro de que el hombre sobreviviría al encuentro. Necesitaban sus pilares. Tú, no estás listo para entrar al campo. Ni siquiera has pasado por la selección final. Ah. Parece que entonces iré al próximo contaqueo, respondió con una sonrisa brillante. Dejaré instrucciones a los niños durante la semana que estoy fuera. Solo Shigeru y Rokuta se quedan atrás. Estoy seguro de que puedes cuidarlos tú solo. Esto estaba sucediendo, lo quisiera o no, se dio cuenta. Él no pudo detenerla y ella ya había cortado una roca. Entonces suspiró y asintió. Si tenía suerte, mucha suerte, podría convencerla más tarde, una vez que se hubiera calmado. Muy bien. Haré los arreglos. Una vez que hables con los otros pilares, preguntó inocentemente. No es de extrañar que los hermanos Kamado hubieran aprendido a convertir la inocencia en un arma. Tenían un maestro aterrador. Por supuesto. Oh, ¿y no le dirás a Uzui-san cómo me gustaría conocerlo? Me gustaría que fuera una sorpresa. Sakonji tuvo que contener un trago. Esto fue ridículo. Se había enfrentado a demonios, incluso a Kizuki, y aún así esta mujer de alguna manera parecía más aterradora. No lo entendía, pero sí se dio cuenta de que probablemente tendría una conexión con esta mujer por el resto de su vida. Así que hizo lo más inteligente. Asintió. Por supuesto. Tampoco pudo no haber tenido ningún problema en arrojar a Uzui-san a la proverbial trampa para jabalíes. No estaba contento con que Nezuko fuera llevado encubierto al barrio rojo. Maravilloso. Estoy deseando unirme oficialmente al cuerpo, aunque, por supuesto, volveré aquí para ayudar a entrenar a Shigeru y Rokuta. No importa lo que digan los demás. Toda esta familia era una fuerza de la naturaleza. Por supuesto, dijo de nuevo. Con un último asentimiento de satisfacción, se giró para caminar de regreso a la casa. Él simplemente la vio irse, un poco incrédulo. Bueno, tenía un par de pilares que localizar y varias cartas que escribir. Había pasado un tiempo desde que había sido completamente arrollado de esa manera, pero, bueno, esos eran el tipo de cazadores de demonios que estaban buscando de todos modos. Muzan no sabría que lo golpeó. Y Sakonji necesitaba un trago. Kamado recibió un mensaje de su hermana el día después de haber esquivado los rayos. Había dejado el cultivador de rayos en una hora. Los dos cazadores de demonios, uno del pasado, otro del presente, todavía no estaban del todo seguros de qué hacer con todo lo que había sucedido. Kaigaku se fue al día siguiente, con la mente todavía en el nuevo y muy espeluznante último recurso en su bolsa. También se fue con un comentario final del Lightning Cultivator. Puedes llamarme abuelo, si quieres, le dijo a Kaigaku. Siempre te he considerado como un hijo o un nieto para mí. Hace una semana, Kaigaku se habría burlado y se habría marchado. Él hizo lo mismo ahora, pero, se sentía diferente de una manera que no creía poder describir. Toda la experiencia le había dado una perspectiva diferente sobre los demonios y su trabajo en general. Como sea, abuelo, murmuró una vez que hubo avanzado un poco más en el camino, con las mejillas sonrojadas y esperando que Sen-gra, el viejo, no lo hubiera escuchado. Probablemente todavía lo llamaría Sensei en su cara, al menos por un tiempo. No vio la radiante sonrisa en los labios del anciano.